El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, será el encargado de indagar las acusaciones contra el persecutor Marcos Emilfort por la supuesta violación de secreto en el marco de la causa Ascar del Sename. Queremos profundizar de este tema y para eso ya estamos con Mario Carrera, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, a quien le agradecemos de inmediato por estar junto a CNN Chile. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, lo primero, ¿qué le pareció esta designación luego de este Consejo Extraordinario que se realizó en la Fiscalía Nacional? Sí, este Consejo Extraordinario causó bastante revuelo mediático y hubo bastante expectación respecto al mismo. Pero hay que recordar que el fiscal nacional se encuentra obligado, cada vez que hay algún tipo de denuncia respecto de algún fiscal, de llamar a este consejo para analizar cuál de los fiscales regionales va a realizar esa investigación. Por lo tanto, si bien es cierto es un consejo que se denomina extraordinario, de extraordinario tiene solo el nombre, porque el punto, digamos, que tenía que tratar es un punto efectivamente que constantemente se está dando, y tanto es así que hace 2 semanas había habido el último de este tipo de consejos referente a denuncias de otras materias. Pero la cuestión es que cada vez que algún ciudadano realiza algún tipo de denuncia que puede involucrar directamente o indirectamente a algún fiscal regional, el fiscal nacional debe llamar a este consejo y designar un investigador. Concordamos, eso sí, que las señales son importantes, sobre todo en este tipo de casos. O sea, que haya ido el fiscal Marcos Emilfort a este Consejo Extraordinario también marca algo, pudiendo haberlo hecho a través de una videoconferencia como la mayoría de los fiscales, ¿no? Y en ese sentido, le quería preguntar, ¿le quedó claro a usted quién va a ser el persecutor a futuro en el caso Sename? Bien, es que ahí también se están mezclando algunas materias, porque este Consejo Extraordinario tiene un punto único. Por lo tanto, cuando se decía mediáticamente que se iba a evaluar o no la eventual salida del fiscal Marcos Emilfort de la investigación, era una cuestión que no iba a ocurrir precisamente porque el punto único de la tabla era la designación de un fiscal regional que investigara la denuncia en particular. Por lo tanto, era una cuestión que no iba a ocurrir. Ahora, esto es independiente de conversaciones que se hagan en el marco fuera de la tabla, digamos, pero el Consejo tenía solamente ese objeto. No es extraño tampoco que vaya el fiscal Marcos Emilfort, estimando que él era el principal aludido con esta, entendemos, denuncia, por lo tanto tampoco tiene ninguna mayor complejidad. Y por otra parte, el fiscal nacional ni siquiera necesita de un consejo ordinario ni extraordinario para determinar qué fiscal regional lleva algún tipo de investigación. Si usted lee el Mercurio del día de hoy, incluso a raíz de las denuncias o de las investigaciones que tienen que ver con temas eclesiásticos, hubo un cambio en las investigaciones respecto a lo que llevaba don Emiliano Arias y don Raúl Guzmán, y ahí no hubo consejo, no hubo absolutamente nada. Son las facultades discrecionales del fiscal nacional. Ahora, en ese mismo sentido, el hecho de que haya existido un consejo extraordinario, de que haya ido y que haya asistido, son señales, ¿no? ¿O usted no los considera como señales potentes respecto del caso que se está viendo y respecto también de denuncias que realizan 2 exministros? O sea, son señales concretas de que el fiscal nacional se toma en serio cuando hay algún tipo de denuncia. Perfectamente podría haberla dilatado 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y eso no es lo que espera la ciudadanía. Si hay una denuncia, se espera que esa denuncia no quede, digamos, durmiendo, sino que se realicen las investigaciones que correspondan. Y eso fue lo que el fiscal nacional hizo. Y que fuera el fiscal Marcos Emilfort personalmente, bueno, tampoco es raro, si él era el principal aludido, digamos, o sea, era absolutamente esperable. ¿No queda la nebulosa, según su criterio, esto de si va a continuar o no siendo él el persecutor? Bueno, es que el fiscal nacional tiene las facultades para hacer aquí varias cosas. Por una parte puede mantenerlo en la investigación, que es la situación en la que está en este momento. Por otro lado, puede mantenerlo solamente en la arista concreta para la cual se le había designado, que era investigar las muertes producidas dentro del Sename. Y la otra puede separar esta nueva arista, caso Ascar, si está o no relacionada con el tema de las muertes, porque esta nueva arista hay que ver de qué forma se relaciona al mandato inicial que le dio a don Marcos para ver si corresponde que continúe él. Son cuestiones que evidentemente debe evaluar el fiscal nacional y esperamos que así lo haga. Ahora, lo que hay detrás de su pregunta y detrás de la inquietud a veces de la ciudadanía es qué tanto influye esta solicitud de parte de quien viene. Y eso nosotros como asociación de fiscales, no solamente en este caso, sino que respecto de cualquiera de los casos esperaríamos que no influyera en nada. Los fiscales necesitamos autonomía para investigar.
Esto es exactamente lo mismo que está pidiendo hoy el Poder Judicial en relación a la acusación constitucional. Jueces que puedan realizar su trabajo sin esperar beneficios personales ni sin esperar reprimendas a su labor, del punto de vista, digamos, de la decisión que se está tomando. En el caso de los fiscales, esto se traduce en fiscales que puedan realizar una investigación de manera autónoma y sin presiones. Y desde ese punto de vista, nosotros esperaríamos que las decisiones que se tomen, evidentemente, vayan de la mano con cuestiones prácticas como las que le planteo y no con solicitudes de las personas investigadas. Y en ese sentido, ¿no afecta la autonomía del Ministerio Público este tipo de decisiones? No el hecho de que se indague, porque eso es correcto, en el sentido de que esto quede en la nebulosa. Y lo digo que quede en la nebulosa porque, de hecho, varios colegas suyos han manifestado aquello. Es que no ha quedado en la nebulosa desde el punto de vista que la investigación la sigue llevando el fiscal. Pero al decir el fiscal nacional Jorge Abbott que eso lo va a ver más adelante... Bueno, esas son sus facultades. Al fiscal nacional se le eligió precisamente para que condujera la institución y a veces se le ha criticado por no hacer determinadas cosas y a veces se le ha criticado por hacer determinadas cosas. La verdad es que el fiscal nacional se le eligió para cumplir un rol y dentro de ese rol están decisiones como las que tomó el día de hoy en relación a las investigaciones eclesiásticas donde se dio, digamos, un poco de mayor competencia al trabajo que estaba haciendo Emiliano Arias. Que por otro lado, antes existía esta crítica de que el fiscal nacional tendría algún tipo de encono, enquina con el fiscal Arias. Entonces vemos que estas cosas no son blanco y negro. La verdad es que lo que vemos es que el fiscal nacional está cumpliendo con sus funciones y está realizando o tomando las decisiones que tiene que tomar por su cargo. Nosotros como asociación de fiscales, reitero, lo que exigimos o lo que pedimos es que los fiscales puedan actuar autónomamente, no solamente en este caso, sino que en todos los 1.400.000 casos de Arica Punta Arenas, donde este tema de las denuncias en contra de los fiscales, no solo regionales, sino también fiscales adjuntos, han ido en aumento. Entonces se ha ido buscando atacar al persecutor más que a la investigación en sí. Y eso la verdad es que afecta a la investigación de la misma forma, reitero, que lo reclama hoy día el Poder Judicial. Vamos a ir a eso de inmediato, pero te pregunto respecto de esto nuevamente. Tú hablabas del fiscal Emiliano Arias y sabemos que ahí quizás no existe una disputa, pero sí han existido públicamente declaraciones de ambos. Y también hay un protocolo que se realizó luego de estos sumarios administrativos a fiscales en el que, por ejemplo, los propios fiscales tienen que pedir permiso a la Fiscalía Nacional a la hora de dar una entrevista. Se ha agudizado un poquito eso también. En ese sentido, hay una preocupación de la Fiscalía Nacional de que esto no siga ocurriendo. A ver, esa preocupación no solamente está en la Fiscalía Nacional, está en la Asociación de Fiscales y está en cada uno de los fiscales adjuntos de Arica Punta Arenas. ¿Qué ocurre? Nosotros, en nuestro manejo comunicacional respecto de las causas, tenemos dos aspectos en los que preocuparnos. Primero, el reglamentario, de no vulnerar algún secreto de la investigación. Y en segundo lugar, adaptar nuestro comportamiento al sistema o protocolo comunicacional de la Fiscalía Nacional. Dentro de este protocolo, evidentemente se entrega al fiscal la posibilidad de dar información, pero sin vulnerar ciertos límites. Como asociación de fiscales, nosotros pregonamos de que los fiscales deben tener la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino que les debe ser exigible el entrevistarse con los medios, el hablar sobre determinadas causas para explicar a la ciudadanía cómo es que van avanzando las investigaciones. No olvidemos que los fiscales nos debemos a la ciudadanía. Los fiscales, cada vez que vamos a un tribunal de la República, lo que hacemos es defender intereses colectivos. No vamos por intereses particulares, vamos por la ciudadanía completa. Que la mantengamos informada, por lo tanto, es nuestro deber. Ahora, es efectivo, como usted nos dice, que hay un protocolo de comunicaciones y hay que cumplir ese protocolo. Si alguno de los fiscales que usted menciona vulneró ese protocolo, para eso debe realizarse una investigación administrativa y es el propio fiscal nacional, en definitiva, quien debe determinar si hay alguna vulneración en alguno de esos fiscales. ¿Usted comparte con el fiscal nacional quien califica las filtraciones de corrupción? ¿Concuerda con eso? Eso ya es pasado, porque ese era el primer texto de la política comunicacional, donde efectivamente se ocupaba la palabra corrupción. Mal ocupada por lo demás, entendíamos la Asociación de Fiscales, así lo hicimos ver a través de los medios, incluso en conversaciones con el fiscal nacional. A raíz de esto se generó una mesa de trabajo conjunto donde estuvimos aproximadamente 8 meses, junto con el equipo de comunicaciones, Asociación de Fiscales y otras personas, digamos, intervinientes que nos ayudaron en eso. Y hoy día ese texto no es el mismo, se corrigió y la palabra corrupción ya no está.
Por lo tanto, esa pregunta, digamos, tal cual como lo queríamos los fiscales, quedó en el pasado. Pero en su minuto se valoró así, digamos, se calificó así. Claro, lo que decía ese instructivo en su oportunidad de las filtraciones es que se considerarían como un acto de corrupción. Pero ¿cuál era claro, había un sentido práctico de ponerle fuerza a esa palabra, o sea, de que filtrar algún tipo de información de la carpeta es de tal entidad que es asimilable a la corrupción. Pero se prestaba evidentemente a equívoco y así lo vimos, digamos, en el paso del tiempo. Solamente el legislador puede determinar qué conductas son constitutivas de un delito de corrupción. Por lo tanto, somos abogados, esto debería haberse circunscrito en ese ámbito y por lo tanto no era la palabra más adecuada. ¿Cuánto ayuda, Mario, este tipo de filtraciones para la gente que no entiende, que muchas veces no conoce en exactitud ni en plenitud lo que significa una filtración? ¿Ayuda en el trabajo de los fiscales este tipo de actos? Bien, esa es una muy buena pregunta y va en el marco de lo que como Asociación de Fiscales hemos tratado de explicar a la ciudadanía en su conjunto. Cuando hay hoy día una investigación está lo que se denomina el secreto relativo. O sea, ¿qué significa esto? Ya no hay un secreto de sumario donde solamente el juez que teníamos antes conocía lo que había en una investigación. Hoy día eso lo conoce el fiscal y todos los intervinientes de esa causa. Imputados, querellantes, etcétera. Víctimas, por lo demás. Por lo tanto, si usted tiene una causa donde se han querellado 20 personas, esas 20 personas, más los imputados, tienen acceso a la carpeta investigativa. Entonces, si el fiscal le da copia, que es una obligación por lo demás, a cada uno de esos intervinientes y al día siguiente aparece el texto de una declaración en algún medio de comunicación, no se puede estar culpando al fiscal de haber filtrado una investigación. Y muchas veces eso es lo que se califica como filtración por la ciudadanía. Pero le reitero, puede haber sido cualquiera de esos querellantes, cualquiera de esas víctimas, cualquiera de los imputados. ¿Usted no cree que existan filtraciones por parte del Ministerio Público? Lo que ocurre es que, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, que usted me pregunta a quién perjudica o a quién beneficia. Es que por eso le iba a preguntar lo mismo, que termina siendo un arma de doble filo, digamos. Una filtración de una carpeta investigativa, de la forma en que le estoy señalando, al único que perjudica es a quien lleva la investigación. Un fiscal trabaja más tranquilo en la medida de que su causa no está o no es objeto de este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros nos atrevemos, pueden haber excepciones evidentemente, pero nosotros nos atrevemos a señalar que el 99% de los casos, el más perjudicado con una filtración es el investigador mismo. Se pueden interrumpir futuras diligencias que ese fiscal tenía en vista producto de estas filtraciones. Por lo tanto, el primer perjudicado, entendemos nosotros, más allá de la víctima o de la persona, digamos, que esté en esa declaración, es precisamente el investigador mismo y es la causa misma. Ahora, cuando existen causas como causas políticas, financiamiento ilegal en la política, por el caso Penta, o cuando existe el caso Cabal de una connotación mediática importante, cuando hay influencias, cuando hay sectores políticos que obviamente intentan de una u otra forma, por eso le decía arma de doble filo, con estas mismas filtraciones, por ejemplo, lo que pasó con el caso Penta, con los fiscales Norambuena y Gajardo, que tuvieron que testificar luego en la misma investigación que ellos llevan a cabo. ¿Eso no le ayuda, el hecho de que se haga público algunas informaciones? ¿No les favorece en algún sentido? En ningún sentido a la investigación. Y el caso que usted me señala es paradigmático en ese sentido, porque se especulaba que quizás ellos mismos hubiesen realizado estas filtraciones, pero los primeros perjudicados en la investigación que llevaban eran precisamente esos fiscales. Y más allá de los fiscales, era la causa en sí. Si lo que importa no somos nosotros como personas, digamos, es la causa o la investigación en sí. Por lo tanto, evidentemente, a lo que usted me pregunta, los fiscales somos recelosos en cuanto a la custodia de las carpetas investigativas y precisamente somos recelosos porque queremos ir más allá. Y a veces una filtración puede alertar futuras diligencias, puede hacer que se destruyan algunas pruebas a las cuales todavía no llegamos. Entonces, si se fija, el primer perjudicado siempre va a ser el fiscal adjunto. Mario Carrera, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por este tiempo con CNN Chile. No, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más noticias acá en CNN Chile.